Este salmo nos ha reconfortado, nos ha dado reposo para nuestras almas, nos ha ayudado a superar un estado de ánimo ansioso, un estado de ánimo triste. ¿En cuántas circunstancias ha podido obrar Dios a través de este salmo? Y allí lo usa Él para alabar al Señor, para reconocer su grandeza. Esa es una alabanza. Cuando alguien reconoce lo bueno de alguien, en sentido natural hablando, está alabándolo, está reconociendo sus virtudes. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos las virtudes de Él en todo tiempo. A veces las personas pueden sentirse en un momento determinado muy agobiados, afligidos. Pero imagínense que si uno está en los caminos del Señor y en ese momento se siente agobiado y afligido, ¿cómo será cuando no se está en los caminos del Señor? Se siente agobiado y afligido tal vez, o no se siente, pero cuando la persona no se siente así, entonces hay más peligro cuando está en el mundo, cuando no se siente así, porque la persona no va a buscar a escapar, a huir del mundo. Sabemos que el mundo, aunque estamos en el mundo, estamos hablando de las cosas del mundo, sino que allí sabe que el enemigo lo tiene seguro. Porque cuando las personas en el mundo se sienten bien, no buscan a Dios, y nosotros sabemos que Dios entregó a Jesucristo fue por una salvación eterna. Ahí Él está reconociendo y exaltando la figura del pastor en Jehová. Por supuesto, con una capacidad tan grande y que tiene a Jehová como pastor, imagínense, el creador del cielo y de la tierra. Estaba pasando por dificultades el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese nada no era que iba a tener todo fácil. Cuando él dice nada me faltará es porque él lo iba a ubicar cerca del lugar donde él iba a conseguir lo necesario. A veces no podemos ver la palabra de Dios cumplida porque no estamos haciendo los ajustes para conseguir. Dios sabe cuándo tenemos la capacidad y cuándo no la tenemos, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios sabe cuándo yo puedo y cuándo no puedo hacer la diligencia. En ambos casos Él va a proveer. Pero Él siempre nos va a ubicar cerca de ese lugar, y por eso el salmista decía, nada me faltará. Cuando el salmista decía, nada me faltará, es porque Dios lo iba a ubicar cerca de ese lugar como esa oveja. Él lo iba a guiar, lo iba a poner, y él iba a ir, iba a hacer la diligencia, por supuesto, pero Dios, Jehová, su Dios, lo guiaría. Y allí hace esa alabanza al Señor y dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Solamente eso lo puede hacer un buen pastor, guiar a sus ovejas. Y eso lo entendía David, porque él escribió este salmo y en medio de esa necesidad recordaba toda esa labor que él había hecho como pastor. Cuando había sido pastor de ovejas, se enfrentaba a las fieras del campo, batallaba por sus ovejas,
las cuidaba. Y si él como hombre había podido hacer esto, ¿cuánto más su Dios Jehová? Alabado sea el Señor. Siendo él un hombre con responsabilidad de hombre como humano, hacía esto, ¿cuánto más su Dios, nuestro Dios Jehová, con la responsabilidad de ser Dios, no lo hará? El salmista sabía que sus ovejas eran animalitos indefensos, que se pastoreaban para ser engordados y por supuesto para su utilidad en su tiempo, pero él lo hacía con amor, cuidaba su rebaño, lo protegía, ungía sus cabezas con aceite para que los insectos no se posaran sobre ellos, porque cuando los insectos se posan sobre el animal, entonces crean enfermedades, se enferman y de allí vienen otras situaciones, hace menos productivo al animal. Por eso cuando Dios nos llama para ungirnos con el aceite, es para estar bien, para cuidarnos, para protegernos. Cuando nos dice congrégate, cuando te dice busca la unidad, cuando te dice anda donde te estoy enviando a hacer, es porque Él quiere que nosotros en medio de ese servicio alcancemos niveles de unción para ser protegidos de otras cosas. Cuando con amor nosotros hacemos este trabajo, entonces Dios nos va a seguir ungiendo con su santo aceite. Ese aceite que el salmista dice que ponía el pastor sobre las ovejas, repelía todos estos insectos. Como dije anteriormente, esto no permitía que ellos se posaran y crearan enfermedades en la piel. Esto en sí iba a traer el decaimiento del animal, interfiriendo en su productividad. Y por eso es que el salmista hace la analogía de Dios, de Jehová, como un pastor de ovejas. Unge mi cabeza con aceite, para cuidado, para protección. Mientras el rebaño estaba todo junto, él podía hacer el cuidado, ¿sí? La Biblia habla de una oveja perdida que hizo falta y Dios fue y también hace esa analogía, fue y buscó, dice el Señor Jesucristo, dejó las 99 y fue y buscó la perdida, la que estaba enferma, la pata quebrada, fue y la buscó. Ese que estaba ávido de su pastor. No la oveja rebelde, la que no quiere estar en el rebaño, no, eso no habla de eso. Habla de esa avidez de estar, de querer el cuidado de su pastor. Así es Dios con nosotros, cuando anhelamos, cuando queremos el cuidado de nuestro pastor, cuando lo reconocemos, así como el salmista. Unge mi cabeza con aceite. Gloria a Dios. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es la analogía que usa. El salmista estaba pasando por un momento difícil, porque cuando habla en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa vara que usan los pastores para guiar los rebaños, si se está saliendo por un lugar que hay un despeñadero, llega y la vara usan esa vara para meter en el carril a los animales. Esa vara es la palabra del Señor en este día. Cuando Dios ve que estamos saliéndonos del lugar en su palabra, Él nos guía. El lugar no es la religión, el lugar es la palabra del Señor. Que la gente no se salga, que la gente no le salte no le coma una tilde ni le quite la coma. Cuando nosotros como lectores entendemos que esta y esta no es lo mismo, entonces allí es donde está el meollo de la situación. A esas tildes se refiere el Señor, de quitárselas. Porque usted puede analizar las Escrituras y entenderlas a la luz del Espíritu Santo. Pero otra cosa es ponerle o quitar. La palabra va a hacer que las personas se vayan por el camino, por ese camino correcto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a corregir, vamos para ver dónde está el camino. Es allí donde el Señor obra en nuestras vidas, a través de su palabra. El mundo quiere hacer de la Iglesia de Cristo una religión donde no haya gozo, donde haya tristeza, donde haya miedo. Todo en su punto como Dios ha enviado, con el gozo de la salvación. Y ese pastor era que hacía referencia el salmista, porque lo estaba necesitando, estaba pasando por un momento difícil. Y es la introducción para nosotros poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. A pesar de todas las situaciones, de toda la adversidad, de todos los problemas, porque el rey David no era un hombre perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa era la perfección de David para con Dios. La perfección de David para con Dios no era que él pecaba premeditadamente, sino que a veces cuando se encontraba cometiendo un pecado, entonces después le pedía perdón a Dios y le pedía perdón y se arrepentía de ese pecado. Se humillaba en la presencia de Dios. No empezaba a justificarse, no, porque es que tú sabes que yo desde pequeño lo que hacía era cuidar ovejas y no hacía más nada y por eso hice este pecado e hice lo otro. No, David no se estaba justificando, nunca se justificó. Él reconocía su maldad. En mi maldad fui. Él fue creado allí y ese pecado habla del pecado de la naturaleza humana. Muchas personas cuando ven, escuchan que el pecado de la concepción es por el acto de cuando se perpetúa la especie. No, ese no es el pecado al que Dios hace referencia. El pecado al cual Dios hace referencia de que nacimos en pecado es porque el ADN de Adán y Eva está en nuestros cuerpos. Sí, porque la gente siempre dice, cuando hablan de Jesús, una religión dice Jesús sin pecado concebido, pero hablan es de ¿qué? ¿Qué entiende usted? Dígame. Quiero escuchar. Cuando usted
cuando la Biblia habla no es del acto sexual, habla es que en él no estuvo el ADN de Adán y Eva, que su ADN vino directamente del cielo. Y por supuesto, María guardaba todas las leyes y allí fue puesto el Señor en espíritu en su cuerpo. Pero cuando habla la Biblia de que sin pecado concebido, no fue por el acto sexual, sino porque en ella guardaba todos los mandamientos de Dios y Dios lo puso directamente en su vientre desde el cielo. Porque antes de que nos formásemos en el vientre, Él nos conoció, dice la Biblia, y Él puso, así como formó al hombre del polvo de la tierra, así formó a Jesús y lo puso en el vientre de María. ¿Cómo es eso? En este tiempo hay la inseminación in vitro y la inseminación artificial. Imagínense, eso ya existía desde hace antes, tanto tiempo, hermano. Y cuando Dios habla de ese sin pecado, y no sé por qué entro en esto, pero bueno, Dios sabe, habla es del pecado de Adán y Eva que no estuvo en el ADN de Jesús. Porque la Biblia dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es ese pecado? El pecado que entró por Adán y Eva. ¿Cuál es ese pecado de Adán y Eva? El creerse dioses. El no creer que necesitan de Dios. Porque en el ADN de Adán y Eva estaba ya esa maldad. Ya esa información genética. El ADN ya estaba corrompido. Y bueno, el salmista en una oportunidad hace referencia a esto. En mi pecado, en tal cosa. Él no se estaba considerando perfecto nunca delante de Dios. Nunca se consideró perfecto delante de Jehová, su Dios. Y allí le estaba reconociendo como Jehová su pastor. Y hago una referencia breve a aquello entre paréntesis, porque muchas veces la religión le prohíbe al hombre casarse porque es pecado. No, eso no es pecado. La Biblia dice que el que esté quemándose mejor que se case. No lo dice que sea pecado. Y Dios hizo al hombre y la mujer para unirse en una sola carne. O sea, para consolidar o para concretar un matrimonio. Eso no es pecado. Pecado es que la gente se esté quemando y vaya a hacer otras cosas que no debe hacer. Sí, porque a veces las religiones se consideran perfectos porque no se casan. Pablo dijo que es mejor que no se casara para evitar las aflicciones de la carne. ¿Cuáles son las aflicciones de la carne? El estar peleando y celando a una mujer o a un hombre, o estar peleando porque le hagan la arepa. Alabado sea el Señor. Pero a veces esta semana vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Pero a veces, ¿verdad? Sabemos que y pensamos que las personas necesitan a alguien, pues, y tiene que perpetuarse la especie y tiene que cumplirse el proceso biológico. Y bueno, qué mejor cuando se ama a una persona y se cumple y se lleva a cabo el proceso biológico, ¿cierto? David había incurrido en pecado, había caído en adulterio, había hecho cuantas cosas, y allí clama al Señor, a Jehová, su pastor. Ya en el Salmo 51 vemos la reflexión de David respecto a esa situación, que dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. David había sido un hombre de guerra, un hombre de batalla, pero eso no le quitaba a David que fuera un hombre que sufría. Él sufría. Iba a la batalla y sufría, pero su paño de lágrimas era Jehová.
y entonaba alabanza delante del Creador. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En medio de todas esas angustias, en medio de todas esas necesidades, pero no perdía la esperanza. Y allí es cuando dice y declara en la palabra, en el Salmo 23:5 dice: adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa preparada. Una mesa preparada para aquel que no ha recibido a Cristo. El mundo ofrece muchas cosas que pueden causar deleite por un momento, por un tiempo determinado. Pueden causar deleite, pero que a la larga del tiempo lo que causará es tristeza. Las personas en el mundo están ávidos de buscar a alguien que los ame y piensan que su vida se va a resolver cuando consigan un amor o cuando consigan el amor. Y la gente lucha y batalla en esta situación, luchando por conseguir esa persona que les ame desde el alma. Es bonito, ¿cierto? Pero los seres humanos somos tan exigentes que nunca vamos a conseguir que otro ser humano nos ame como Dios nos puede amar. Por eso es que en medio del mundo, en medio de todas esas aflicciones, el Señor me da una palabra que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia del que vino a matar y destruir. Dios adereza mesas para todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón. En medio de la aflicción, consideramos, pensamos que necesitamos la protección y el cuidado de Dios, pero que en medio de esa aflicción sabemos que vienen tiempos mejores para el que recibe a Cristo. Y aún a veces oramos por las personas y las personas reciben ese tiempo mejor. Y para nosotros que caminamos, que a veces tenemos aflicciones, que tenemos angustia, que atravesamos por desierto, el Señor nos recuerda en medio de esa necesidad que vendrán tiempos mejores, porque Él está aderezando mesas para ti, aleluya, para que tú te deleites en su presencia, para que tú puedas ver resuelto ese problema que te ha afligido, sobre todo con esperanza y con solución. El mundo ofrece muchas cosas, el mundo, pero el mundo no brinda una seguridad más que una seguridad natural. Y es bueno tenerla. Si usted puede tenerla, tenga. Pero hay que confiar sobre todo en Dios, porque cuando Él nos da una seguridad, nos da una seguridad plena, una seguridad eterna, una seguridad que no se corroe, una seguridad que no se destruye. Y es allí, en medio de esa necesidad, que meditamos en alcanzar en un momento determinado, en un tiempo determinado, sentarnos a esa mesa. Y es cuando muchos decimos: hoy me como las verdes y mañana me como las maduras. Porque como dije al inicio de la declaración de esta palabra, que cuando el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, decía que Dios lo iba a ubicar cerca de la provisión, que Él iba a estar dispuesto, que Él iba a estar dispuesto a que Dios lo guiara,
que Él tendría la disposición, que Él tendría la voluntad. Porque a Dios le agrada que nosotros tengamos esa voluntad. Y aún a los que no tienen voluntad, Él les restituye la voluntad. Claro que sí. Así como nos ha restituido la voluntad a los venezolanos de seguir adelante. Gloria a Dios, a pesar de todas las cosas. Alabo al Señor. Porque Dios levantó a Venezuela así como a Lázaro, cuando estaba sin esperanza, cuando ya estaban poniendo manos sobre manos para morir, como la viuda, cocinando la última arepa para morirse ella y su hijo. Dios ha restituido voluntad para nosotros. Alabo al Señor. El Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esfuérzate en seguir adelante. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios está contigo. Hay gente que te ha estado afligiendo en la oración, en el rezo. Tal vez te tienen en un altar. Hay poder en la sangre de Jesús. Te doy gloria y honor al Señor porque Él nos levanta. ¿Usted cree que a un evangélico no lo ponga en un altar? Claro que lo pone, porque ese es el peor enemigo de los brujos. A uno que predica la palabra de Dios. No tenga miedo usted. Eso es para los que están al frente. Por eso es que la iglesia tiene que orar por la persona que está al frente, porque es para ir a una guerra más poderosa, para ir a una batalla, para quitarle las almas al enemigo, que el Señor lo reprenda, para conquistar bendiciones para la gente, para la nación, para las naciones. Hay alguien que escucha la palabra y dice, entonces ellos van a estar en contra de esa persona. Por eso es que Dios le entrega o llama a personas a ministerio, para tener personas orando por él, para alcanzar cosas más grandes. Usted es algo grande, pero Dios quiere más. Dios quiere más gente, quiere más beneficio, quiere salvación para muchos. Era el caso de David. David era un guerrero, era del pueblo de Israel, estaba al frente de la batalla. Pero ¿qué tenía que hacer los que estaban con David? Cuidar a David, protegerlo. Porque ¿quién comandaba la guerra? El rey David. Dios lo había ungido para comandar la batalla.